En esta oportunidad vamos a tocar el tema de impuesto a la renta. Ya vamos a ver algunas consideraciones teóricas que debemos de tomar en cuenta y vamos a complementarlo con dos casos prácticos. Un caso práctico esta sesión y un segundo caso práctico para la próxima sesión. Ya, nosotros ya hemos revisado anteriormente el estado de resultados. El estado de resultados, nosotros sabemos que es un estado financiero, ¿ya? En este estado financiero lo que nosotros hacemos es determinar el resultado, ya sea utilidad o sea pérdida, nosotros vamos a determinarlo. Aquí lo que nosotros estamos viendo en nuestro PPT es el esquema de determinación del impuesto a la renta. Es parecido al estado de resultados, pero con términos tributarios. Estos términos tributarios nosotros lo vamos a encontrar dentro de la ley del impuesto a la renta. Entonces, el esquema comienza de la siguiente forma. Comenzamos con ingresos afectos al impuesto a la renta. Si nosotros vamos a nuestro plan contable, esto estaría dentro de la cuenta 70. ¿Ya? Ahora, si yo quiero entrar a ver la regulación dentro del impuesto a la renta, vamos a encontrar del artículo 1 al artículo 5, ya todo lo que es ingresos afectos al impuesto a la renta. Llevándolo a cuenta contable sería la cuenta 70. A esto se le resta el costo computable. El costo computable está regulado por los artículos 20 y 21 de la ley del impuesto a la renta. ¿Y qué es el costo computable? El costo computable es el equivalente al costo de ventas. ¿Ya? Ese es el costo computable, es un equivalente al costo de ventas, pero en términos tributarios. Yo entonces, ingresos afectos menos costo computable y me da renta bruta. Luego yo tengo que restarle gastos aceptados y sumarle otros ingresos. Dentro de gastos aceptados estarían todas las cuentas de gastos, 62, 63, 64, 65, etc. Pero muy importante lo que nos dice la ley del impuesto a la renta, son gastos aceptados para fines tributarios. No todos los gastos que están en nuestra contabilidad van a ser gastos aceptados para fines tributarios. Ahora vamos a revisar cuáles son esos gastos que no son aceptados. Ya, si nosotros queremos revisar específicamente en la ley del impuesto a la renta cuáles son los gastos no aceptados, tenemos que ir al artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Luego le sumamos otros ingresos. Ya, estos otros ingresos son ingresos que no son del giro que tiene la empresa. Por ejemplo, nosotros dentro del plan contable tenemos cuenta 75, cuenta 77. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? El giro de negocio de una empresa puede ser vender productos, vamos a ponerle que vende galletas, ya vende galletas, entonces todo lo que es venta de galletas estaría en esta primera parte de ingresos afectos al impuesto a la renta. Ahora, de repente esta empresa que vende galletas tiene un ingreso adicional por alquiler de oficina. Tiene un inmueble que como no utiliza, ha optado por alquilarlo. Entonces, al alquilar ese inmueble, eso le genera otro ingreso. Pero no es un ingreso por su actividad principal, entonces ahí va estos otros ingresos. Igual los préstamos, ¿no? De repente la empresa opta por hacerle un préstamo a otra empresa, ¿no? Es algo también válido. Entonces va a generar ingresos financieros, ingresos por intereses, eso también estará aquí en otros ingresos. Si queremos ir a su regulación, tendríamos que ir al artículo 61 de la ley del impuesto a la renta. ¿Ya? Importante ello. Una vez yo a mi renta bruta le resto gastos aceptados y le sumo otros ingresos y voy a tener mi renta neta. ¿Ya? Luego a esta renta neta, que sería el equivalente a una utilidad contable. Esto ya sería la utilidad contable. Pero yo le voy a restar pérdidas tributarias compensables. ¿Por qué yo le resto pérdidas tributarias compensables? Esto nos permite la ley del impuesto a la renta. Supongamos que yo en un ejercicio tengo pérdida. ¿Ya? Nosotros sabemos que el impuesto a la renta solamente grava la ganancia. ¿Ya? Pero, ¿y qué pasa si yo tengo pérdida? ¿Le gravará esa pérdida el impuesto a la renta?
Sí, también graba la pérdida del impuesto a la renta, pero lo tendría que grabar como un saldo a nuestro favor, ¿no? Porque si yo tengo pérdida, ¿cómo voy a tributar impuesto a la renta? ¿Ya? Pero la ley del impuesto a la renta nos ha permitido que nosotros arrastremos la pérdida, ¿ya? No es que tú tienes pérdida, entonces yo te voy a dar impuesto a la renta, ¿no? La SUNAT te va a entregar algún importe por tener pérdida. No funciona así. Si tú tienes pérdida tributaria, tú vas a poder arrastrar esa pérdida para próximos ejercicios, ¿ya? Para determinar tu impuesto a la renta. Es por eso que aquí aparecen pérdidas tributarias compensables. Si queremos nosotros ver la regulación dentro del impuesto a la renta de las pérdidas tributarias compensables, hay que ir al artículo 50. Y existen dos sistemas de arrastres de pérdidas, sistema A y sistema B, que también lo vamos a ver más adelante. Importante es, entonces, una vez yo a mi renta neta le reste las pérdidas tributarias compensables, voy a tener mi renta neta imponible. Esta renta neta imponible va a ser la base para calcular el impuesto a la renta. La tasa del impuesto a la renta en Perú para empresas del régimen general es de 29.5%. Ya desde el 2017 se ha mantenido esta tasa. Ahora, ¿variará? No sabemos, porque la anterior vez, ¿no? Hasta cuando estaba Ollantumala, por ejemplo, su último año la tasa era de 28%. ¿No? Luego Pedro Pablo Kuczynski ya subió a 29.5% y ahora sabemos que estamos próximos a un nuevo gobierno. Y ahora, ¿cuál será su política tributaria? No sabemos, ¿no? Pero en todo ese lapso, desde 2017, la tasa se ha mantenido en 29.5%. A este impuesto a la renta le debemos de restar los créditos. ¿Qué créditos nosotros tenemos para restar a nuestro impuesto a la renta? Nosotros todos los meses presentamos nuestro Declarafácil 621. Ya en ese Declarafácil 621, que también lo vamos a ver más adelante, nosotros declaramos IGB y declaramos impuesto a la renta. Todos esos impuestos a la renta que yo pago todos los meses, voy a restar aquí como un crédito. Una vez yo a mi impuesto a la renta le reste esos créditos, vamos a tener un saldo a favor o una regularización, ¿no? De repente mis créditos son mayores que mi impuesto determinado, entonces yo tendré un saldo a favor, ¿ya? Por ese saldo a favor sí puedo solicitar la devolución, ¿ya? O de repente mi impuesto ha sido mayor que los créditos, entonces yo voy a tener un impuesto a pagar, entonces yo tendré que pagar ese impuesto. Ya sabemos que el ente recaudador en Perú es la SUNAT. Ya a la SUNAT tendremos que pagarle este impuesto a la renta. Ya, entonces este es el esquema para determinación del impuesto a la renta, muy parecido a un estado de resultados, solo que con términos tributarios. ¿Ya? Continuamos. El concepto de renta. ¿Qué es la renta dentro de nuestra ley del impuesto a la renta? Y esto lo encontramos en los artículos 1 y 2. Dice, el impuesto a la renta grava, entre otros, las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores. ¿Ya? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que existen 5 categorías del impuesto a la renta. ¿Ya? Ahora en un momento les voy a hacer un resumen rápido de en qué consiste cada categoría, ya que para la presente sesión nos estamos enfocando en la renta de tercera categoría, que es la renta empresarial. Cuando nos habla de rentas que provengan de capital, ¿en qué consiste el capital? Los bienes que nosotros tenemos, ¿no? De repente, no sé, alguien, por ejemplo, de repente puede tener un vehículo, ¿ya? Ese vehículo, si yo lo alquilo, me va a generar ingresos. Es una renta que proviene de mi capital. ¿Qué es mi capital? Ese vehículo. ¿Qué más puede ser mi capital? De repente una casa. De repente yo tengo mi casa y lo alquilo. Entonces me está generando renta. Yo por esos alquileres tengo que tributar. Ya, esa es una renta de primera categoría. Luego dice rentas que provengan del trabajo. ¿Ya? De repente nosotros podemos ser trabajadores independientes o dependientes. Cuando nosotros estamos dentro de planilla de remuneraciones, si es que nosotros ganamos más de 2.200 soles, vamos a estar afectados por un descuento de impuesto a la renta de quinta categoría. ¿Ya? Entonces yo estoy tributando por mis rentas de trabajo.
En otras palabras, por mis ingresos producto de mi trabajo, ¿ya? O también puede ser por producto de mi trabajo independiente, ¿no? De repente yo soy un contador y brindo servicios como independiente a empresas. Por estos servicios yo emito recibos por honorarios, ¿ya? Cuando uno emite recibo por honorarios y el importe supera los 1.500 soles, se tiene que hacer un descuento del 8%. Ya, eso lo retiene la empresa y lo entrega a la SUNAT. Entonces yo estoy pagando ese 8% producto de mi trabajo. Esa es renta de trabajo. Y ahora, cuando se junta capital más trabajo, tenemos las rentas empresariales. ¿Ya? Las empresas trabajan con capital, no tienen que tener su capital. Y también tienen que juntar ese capital con el trabajo. ¿No? Porque una empresa no es que su capital va a trabajar solo, ¿no? Requiere de personal, requiere de trabajadores. Es por eso que la mezcla de capital y trabajo va a dar las rentas empresariales. ¿Ya? Ahora, eso es lo importante del concepto de renta. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, renta se asocia más o menos con ingresos, ¿no? Ingresos que provengan del capital, ingresos que provengan del trabajo o ingresos que provengan de la aplicación conjunta de ambos factores. Entonces, importante aquí, nosotros vamos a hacer un breve resumen de las 5 categorías del impuesto a la renta, ya que en esta oportunidad nosotros nos vamos a enfocar principalmente en las rentas de tercera categoría. Tenemos 5 categorías del impuesto a la renta. Ya, primera categoría. La primera categoría son rentas de arrendamiento o subarrendamiento. Arrendamiento y subarrendamiento. ¿Qué es el arrendamiento? Es el alquiler. No puede ser de bienes inmuebles o bienes muebles. Inmuebles son bienes que no se pueden mover. Una casa no se puede mover. Y un bien mueble que se puede alquilar, de repente puede alquilar vehículos, ¿no? Incluso he visto casos de empresas que alquilan computadoras, que alquilan incluso impresoras, he visto casos que también se alquilan, ¿ya? Pero lo más usual podría ser un vehículo, ¿no? Un vehículo se podría alquilar arrendamiento. ¿Y qué es el subarrendamiento? Ya, supongamos que yo alquilo mi vehículo, le alquilo a una persona, ¿y qué hace esta persona? Vuelve a alquilar el vehículo. Ese es un subarrendamiento. Yo primero le arriendo a una persona, esta persona una vez arrienda ese vehículo, lo vuelve a arrendar, ese es un subarrendamiento, ¿ya? Entonces, esos dos componen la renta de primera categoría. ¿De cuánto es el pago? Del 5%. 5% todos los meses. Si yo alquilo mi vehículo a 2.000 soles al mes, tú tienes que pagar de esos 2.000 soles el 5% como impuesto a la renta de primera categoría. ¿Cuánto es? De 2.000 soles el 5%, 40 soles. Todos los meses tendré que pagar 40 soles. Esa es la renta de primera categoría. Ahora tenemos renta de segunda categoría. ¿Qué es la renta de segunda categoría? Ganancias de capital. ¿Ya? ¿Y cómo es ganancias de capital? Principalmente aquí vamos a encontrar los intereses, ¿ya? Supongamos que nosotros, como personas, hacemos préstamos. Le prestamos a empresas, ¿ya? Por esos préstamos se supone que yo debería cobrar intereses, ¿ya? Entonces, como yo cobro intereses, debo de pagar por esos intereses. ¿Qué más tenemos? La compra y venta de acciones. Compra y venta de acciones, ¿no? Hoy en día muchas personas, este producto de la misma pandemia, mucho se ha digitalizado en los negocios, ¿no? Entonces uno producto de esta digitalización ha buscado nuevas formas de generar ingresos, ¿no? Y hoy en día existen muchos brokers, como así se conocen, que son espacios donde uno puede comprar y vender acciones. ¿Ya? Ahora, la ganancia que yo tenga, supongamos que yo compro una acción, ¿ya? Supongamos que yo compro una acción por 10 soles, ¿ya? Y lo vendo esa acción a 50 soles. Si yo compro por 10 y vendo a 40 soles, yo estaría teniendo una ganancia de ¿cuánto? De 30 soles, ¿ya? Por esa ganancia yo debo de pagar impuestos. Eso es renta de segunda categoría.
¿Qué más? Y la venta de inmuebles. La venta de inmuebles. Supongamos que yo tengo mi casa y la vendo. ¿Ya? Por esa ganancia que se genere, voy a pagar, tengo que tributar, tengo que pagar impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Ya? Ahora, con respecto a la venta de inmuebles, hay que tener en cuenta que no siempre se va a pagar impuesto a la renta de segunda categoría. De repente, yo vendo, bueno, yo cometí el error de decir que vendo mi casa. ¿Ya? La casa no va a pagar impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Cuándo se paga impuesto a la renta de segunda categoría por venta de inmuebles? Cuando yo vendo un inmueble que estaba destinado a un negocio. ¿Ya? Supongamos que yo vendo un inmueble donde estaba una tienda. Allá era una tienda, entonces tienes que pagar impuesto. No se paga impuesto cuando tú vendes un inmueble que estaba destinado a vivienda. ¿Ya? Si yo vendo mi vivienda, no voy a pagar impuesto a la renta de segunda categoría. Pero si ese inmueble estaba destinado a otro uso que no sea vivienda, por ejemplo, una tienda, un centro comercial de repente, ¿no? No sé, cabinas de internet, podría ser también, ¿ya? En esos casos sí va a pagar renta de segunda categoría, ¿ya? ¿Cuánto es la tasa de la renta de segunda categoría? Es el 5% sobre la ganancia. Sobre la ganancia, ¿ya? Por eso yo decía, cuando compras y vendes acciones, si tú compras a un precio, supongamos a 5 soles, y vendes a 15 soles, tu ganancia ¿cuánto es? 10 soles, ¿ya? Sobre esos 10 soles se tiene que pagar el respectivo impuesto a la renta de segunda categoría. Llegamos a la renta de tercera categoría. Tercera categoría, que son las rentas empresariales. ¿Ya? Aquí no vamos a detenernos mucho tiempo porque en esto vamos a tocar con varios casos prácticos. ¿Ya? Bueno, con 2 casos prácticos, ahí vamos a tocar las rentas empresariales. Ya hemos visto también previo a hace unos cuantos minutos, hemos visto cuál es el esquema de determinación de la renta empresarial. ¿Ya? Eso es la renta de tercera categoría, rentas empresariales. Renta de cuarta categoría. ¿Ya? La renta de cuarta categoría es por el trabajo independiente. Ahora, muy importante aquí que nosotros tengamos en cuenta a qué hace referencia el trabajo independiente. ¿Ya? ¿Por qué la renta de quinta categoría es el trabajo dependiente? ¿Cómo yo hago la diferenciación si es que es independiente o si es que el trabajo es dependiente? ¿Cómo yo puedo determinar la diferencia? ¿Ya? El principal criterio sería si el trabajador está en planilla. ¿Ya? Un trabajador que está en planilla de remuneraciones automáticamente debería ser un trabajador dependiente. ¿Ya? Entonces, dependiente está en planilla. Y el independiente no está en planilla, sino que emite recibos por honorarios. ¿Ya? Eso sería el principal criterio. El segundo criterio es el tema del horario. Ya, si yo soy trabajador independiente, no debo de tener un horario de trabajo. Nosotros sabemos que conforme a la Constitución, la jornada máxima es de 8 horas diarias o 48 horas a la semana. ¿Ya? Entonces, el trabajador independiente no debe tener un horario. No debe ser que el trabajador, tiene recibos por honorarios, pero trabaja todos los días de 8 a 6. ¿Ya? No tiene horario. Ya es un trabajador independiente, no debe de tener horario. Listo. Y el trabajador de planilla sí tiene horario. ¿Ya? Bueno, también dependiendo de cómo esté su contrato, ¿no? Pero en la mayoría de los casos tendrá horario. Lo siguiente es el tema de la subordinación. Ya, ellos tienen subordinación. ¿Qué quiere decir subordinación? Que tienen un superior dentro de la empresa. ¿Ya? Eso quiere decir la subordinación. ¿Ya? El trabajador independiente no tiene subordinación. ¿Ya? No va a tener un jefe dentro de la empresa, un trabajador independiente. ¿Ya? Esas serían las 3 principales características. ¿Ya? Ahora, renta de cuarta categoría, ¿cuánto paga? Paga el 8% cuando se supera el importe de 1.500 soles.
¿Ya? Ese es el monto que paga la renta de cuarta categoría. Y la renta de quinta categoría se paga a partir de 2.200. Bueno, cuando se supera 2.200 soles, ya si se supera los 2.200 soles, se paga renta de quinta categoría. Ya, las tasas hay varias, hay 8%, 14%, etc. Ya son tasas escalonadas. A medida que incrementas tus ingresos, se va a ir incrementando las tasas. La tasa más baja es de 8%. ¿Ya? Ahora, importante que nosotros también tengamos en cuenta que estas rentas, ¿ya? Renta de primera categoría son para personas naturales. Renta de segunda también persona natural. Renta de cuarta y quinta persona natural, ¿no? Podremos ser todos nosotros, podemos ser personas naturales, ¿ya? Y la renta de tercera categoría es para persona natural o persona jurídica. ¿Ya? En la renta de tercera categoría encontramos a las personas naturales con negocio, ¿ya? Es decir, una persona natural que desarrolla actividad empresarial, o las personas jurídicas que tienen su RUC 20, ¿no? Que tienen su razón social. Esas son las personas jurídicas. Y para el resto de categorías, primera, segunda, cuarta y quinta, son solamente personas naturales. Ya, eso es importante tener en cuenta. Entonces, ¿una persona jurídica podrá generar renta de primera categoría? No. ¿Renta de segunda categoría? No. Ellos generan rentas empresariales. Ya, importante ello tener en cuenta. Ya, entonces este es un breve resumen con respecto a las 5 categorías del impuesto a la renta. Ahora sí regresamos a nuestro PPT. ¿Ya? Y hemos entonces explicado cuál es el concepto de renta en la ley del impuesto a la renta. También hay que entender que este concepto de renta abarca las 5 categorías. Ya, si bien es cierto, nosotros principalmente nos vamos a enfocar en la tercera categoría, pero el concepto de renta abarca esas 5 categorías que ya hemos explicado en qué consiste cada categoría. Ahora, estábamos mencionando que en el esquema de determinación del impuesto a la renta aparecen gastos aceptados para fines tributarios. Y yo les había mencionado que no todos los gastos que están en nuestra contabilidad van a ser gastos aceptados para fines tributarios. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago con mis estados financieros? ¿Cómo hago con mi estado de resultados? ¿No? ¿Cómo llevo mi contabilidad si tributariamente hay varios gastos que yo no puedo considerar? ¿Ya? Y la respuesta a esto es que nosotros debemos de revisar el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué nos dice este artículo 33? Nos dice que yo debo de hacer una conciliación, ¿ya? Yo debo de preparar mis estados financieros, debo de hacer mis registros en base a normas contables, ¿ya? Ahora, yo voy a hacer en base a normas contables y al finalizar el ejercicio voy a hacer una conciliación entre lo contable con lo tributario a través de adiciones y deducciones. ¿Ya? Nosotros debemos de realizar todos nuestros registros basándonos en normas contables, el plan contable, las normas internacionales de contabilidad, NIC, NIF, todo eso. Recién al finalizar el ejercicio vamos a hacer la conciliación entre lo contable con lo tributario para hacer el cálculo de nuestro impuesto a la renta. ¿Ya? Listo. Ahora sí, el costo computable ya hemos explicado que es el equivalente al costo de ventas. ¿Ya? Este costo computable está regulado dentro de la ley del impuesto a la renta en el artículo 20. El costo computable, tal como nos indica el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta, pueden ser 3. 1, costo de adquisición. 2, costo de producción. Y 3, valor de ingreso al patrimonio. ¿Qué es el costo de adquisición? Nosotros, cuando hablamos de empresas comerciales, ¿qué hacemos?
nosotros compramos y vendemos productos, ¿ya? Yo, al momento de vender un producto, estoy generando un ingreso por una venta, ¿cierto? Pero yo, al vender esa venta, para yo realizar esa venta, me estoy desprendiendo de un producto. Ese es el costo de venta, ¿ya? El valor del bien del cual yo me estoy desprendiendo para realizar esa venta. Ahora, este costo de adquisición sería para empresas comerciales. Entonces, el costo computable va a ser el costo de adquisición para las empresas comerciales. Yo vendo, estábamos diciendo que yo vendo galletas, ¿ya? Supongamos que yo adquiero la galleta a 10 soles y vendo la galleta a 15 soles. Yo, al momento de vender la galleta, estoy generando un ingreso por 15 soles, porque yo vendo cada galleta a 15 soles. Ahora, al yo realizar una venta, se genera un costo de ventas, ¿no? El costo del producto que yo estoy vendiendo. Como yo lo adquirí a 10 soles, ese sería mi costo de ventas y mi costo computable para fines tributarios. Por eso es que nos dice el costo de adquisición. ¿Ya? Ahora, lo siguiente es el costo de producción o construcción. Eso sería para empresas que son o industriales o empresas de construcción, ¿ya? Hemos mencionado que las empresas comerciales compran y venden productos, ¿ya? Lo que hacen las empresas industriales es vender un producto, pero es un producto que ellos fabrican. Ya no adquieren el producto, sino que fabrican su producto y lo venden. Entonces, ahí su costo computable va a ser el valor de producción de ese producto, ¿no? ¿Cuánto me costó producir este producto que estoy vendiendo? Ese va a ser mi costo computable. Y el punto 3 nos dice que es el valor de ingreso al patrimonio, ¿ya? ¿Y qué es el valor de ingreso al patrimonio? El valor de ingreso al patrimonio lo utilizamos para los casos que uno recibe bienes a título gratuito, ¿ya? Supongamos que nosotros recibimos un determinado bien de regalo, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tuve alguna vez el caso, ¿ya? Un call center, y este call center, ¿qué pasaba con este call center? Solamente tenía un cliente, ¿ya? Un cliente tenía y ese cliente sostenía a toda la empresa. Su cliente era Claro, ya Claro o América Móvil, ¿no? Porque América Móvil es su razón social, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurría, no? Si este cliente se va, como yo tengo solo un cliente, la empresa quiebra, ¿no? Porque ese cliente sostiene a la empresa. Entonces, lo que uno tenía que hacer es buscar la forma de fidelizar al cliente, ¿ya? No podía correr el riesgo de que ese cliente los deje. Entonces, uno tendría que darle ciertos incentivos, ¿no? Por ejemplo, de repente, alguna vez se le regaló una camioneta a la empresa, ¿ya? Esa camioneta que nosotros le damos a Claro, ¿cómo lo registraría Claro en su contabilidad? ¿Ya? Una camioneta es un activo fijo, ya sabemos que sería una cuenta 33, ¿ya? Y sería cuenta 33, ¿contra qué? ¿No? Está recibiendo de regalo esa camioneta, no va a pagar nada por esa camioneta, entonces sería contra un ingreso, una cuenta 75. Entonces 33 contra 75. Esa cuenta 75 estará grabada con impuesto a la renta, nos dice la ley del impuesto a la renta que sí. Y a eso es a lo que nos referimos con el valor de ingreso al patrimonio, ¿ya? ¿Con qué monto ingresó ese bien a nuestro patrimonio? Ya, ese va a ser el costo computable. Aquí es cuando nosotros hablamos de bienes que nosotros obtenemos a título gratuito. Ya, entonces una vez habiendo revisado eso, ahora vamos a ver las reglas generales que nosotros debemos de tener en cuenta para que nuestros gastos sean aceptados para fines tributarios. Ya, y vamos a tocar este punto de las reglas generales para la renta neta. Nosotros cuando veamos la ley del impuesto a la renta, si entramos a revisar, vamos a ver que mucho se ha regulado el tema de los gastos,
¿Ya? ¿Y por qué se ha optado por mucho regular los gastos? ¿Qué ocurre? Nosotros pagamos impuesto a la renta por la utilidad que tenemos. Si tenemos más utilidad, vamos a pagar más impuesto a la renta. Y si tenemos menos utilidad, pagaremos menos impuesto a la renta. ¿Qué ocurre? Si yo tengo más gastos, ¿voy a tener más utilidad o voy a tener menos utilidad? Ya, si yo tengo más gastos, voy a tener menos utilidad, ¿no? Y si tengo menos gasto, voy a tener más utilidad. Entonces, ¿qué le conviene en este caso a la SUNAT, que es el ente que recauda los tributos? Le conviene que las empresas tengan una mayor utilidad, porque si tienen más utilidad van a pagar más impuesto a la renta. Es por ello que mucho se ha buscado la forma de reducir los gastos de las empresas, los gastos que sean aceptados para fines tributarios, ¿ya? Porque si le reducimos ese uso de gastos, vamos a incrementar su utilidad. Es por ello que mucho se ha regulado los gastos. Ahora, aquí vamos a ver, vamos a enfocarnos en los gastos que tenga una empresa. ¿Ya? Hemos mencionado al inicio que no todos los gastos que son aceptados, no todos los gastos que están dentro de nuestra contabilidad van a ser gastos aceptados para fines tributarios. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos los gastos sin comprobante de pago. ¿Ya? De repente nosotros nos fuimos al mercado y compramos fruta para los trabajadores. ¿Ya? Y yo me voy y compro a un vendedor que iba pasando por ahí con una carretilla. Adquiero los productos y le pido el comprobante de pago. Y él me dice que no tiene comprobante de pago. Entonces ya yo me llevo la fruta y no tengo ningún sustento a través de comprobante de pago. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Yo de repente compré esas frutas por un importe de 50 soles. Ese 50 soles de frutas va a estar dentro de mi contabilidad como gasto, pero tributariamente no va a ser un gasto aceptado. Ya, este sería un ejemplo. Aquí tenemos las reglas generales para que los gastos sean aceptados para fines tributarios. Primera regla es causal. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir que un gasto tiene que ser causal? ¿Ya? Causal sinónimo de necesario. Ese gasto es necesario para la empresa. ¿Ya? Supongamos que vamos a un caso, ya somos una empresa, ya somos nosotros un estudio contable, brindamos servicio de asesoría contable y tributaria. Nosotros hemos registrado gastos por combustibles de una camioneta, ya de uno de los contadores, ya, pero esa camioneta es del contador, no de la empresa. Entonces, yo le pago su combustible a este contador, ¿ya? Por su camioneta personal, que no es la camioneta de la empresa. Ese gasto por combustible será necesario para la empresa, ¿no? Y hay que nosotros analizar eso, ¿ya? Otro, los gastos, por ejemplo, le compramos ropa a los hijos de los accionistas. ¿Será un gasto necesario para la empresa? ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo determinar que un gasto es necesario para la empresa? Ya nos dice que un gasto es necesario si es que este gasto permite generar ingresos, ¿ya? Y si es que no permite generar ingresos, debe al menos permitir mantener la fuente generadora de ingresos. Por ejemplo, supongamos que nosotros somos una tienda que vende helados, ¿ya? Vendemos en un local alquilado. Ahora, ¿ese gasto de alquiler será necesario para la empresa? Sí, porque si nosotros no pagamos el alquiler, no nos quedamos sin tienda, ¿no? ¿Dónde vamos a vender nuestros productos? Ahora, este gasto en el que yo incurro permite que yo genere ingresos. Claro, ¿no? Yo al alquilar ese local, dentro de ese local vendo mis productos y genero ingresos. Por lo tanto, ese gasto sí es causal. La causalidad es la primera regla general que vamos a tener para que nuestros gastos sean aceptados para fines tributarios. Segunda regla, ese gasto es fehaciente. ¿Y en qué consiste que un gasto sea fehaciente? ¿Ya? La fehaciencia se asocia con que un gasto esté debidamente sustentado.
¿ya? Les había hecho el ejemplo de que nosotros vamos a comprar fruta al mercado para los trabajadores y el vendedor no tiene comprobante de pago, ya no tiene boleta de venta, no tiene factura, ¿ya? Por lo tanto, ese gasto ya no es fehaciente. De repente es causal, de repente es necesario para la empresa, pero ya no es fehaciente. Las fehaciencias se asocian con que uno puede sustentar que ese gasto es real, ¿ya? No quiere decir, no es que el gasto sea real, es que yo puedo sustentar que ese gasto es real, ¿ya? Yo principalmente como mínimo debo de tener los comprobantes de pago, factura, ¿no? Principalmente factura, o en unos otros casos de repente boleta de venta, ¿ya? Eso sería lo primero que yo tendría para sustentar un gasto, ¿no? El comprobante de pago. Ahora, ¿será suficiente el comprobante de pago? Si nosotros revisamos RTF, resoluciones del Tribunal Fiscal, ¿ya? Ahí vamos a encontrar que la mayoría de reparos que realiza la SUNAT a los gastos es por la fehaciencia, ¿ya? El gasto puede ser causal, sí puede ser necesario, eso no es tan difícil sustentar, pero yo podré sustentar fehacientemente que ese gasto es real, yo tendré la documentación para sustentar que ese gasto es real, ¿ya? Para que un gasto sea fehaciente, uno debe de sustentar con el comprobante de pago como mínimo, ¿ya? Y adicional al comprobante de pago debería tener contratos, ¿ya? Por ejemplo, contratos, conformidad de servicios, ¿ya? Conformidad de servicios, guía de remisión también, ¿no? Guía de remisión, incluso fotos, videos, ¿no? La mayor cantidad de documentación posible para que ese gasto sea fehaciente, ¿ya? Puede ser que nosotros tenemos un gasto registrado, supongamos por 500.000 soles, ¿ya? 500.000 soles, un gasto dentro de nuestra contabilidad, y por esos 500.000 soles, ¿yo qué tengo para sustentar? ¿Ya? Y nos cae fiscalización y nos dice, a ver, susténtame ese gasto de 500.000, ¿ya? Y yo solamente tengo la factura, ya le doy la factura. Para la SUNAT será suficiente la factura, ¿ya? No, la SUNAT incluso en varios informes ha establecido que no es suficiente el comprobante de pago para que el gasto sea aceptado. Se tiene que tener contratos, se tiene que tener conformidad de servicios, ¿no? Incluso si son servicios, se recomienda tener fotos, videos del servicio que se está realizando. Siempre hay que también pedirle a los proveedores informes de sus trabajos que están realizando. Si son servicios, que nos presente informes, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿En qué consiste su servicio? ¿No? De repente el servicio dura 5 días, que nos dé un informe de qué realiza cada día. ¿Ya? Si tenemos contrato, hay que también tener ese contrato, ya toda la mayor cantidad de documentación para que ese gasto sea fehaciente. Y en eso consiste la fehaciencia y es la regla general por la que la SUNAT más reparos genera, ¿ya? La SUNAT en más casos va a desconocer el gasto porque ese gasto no es fehaciente. ¿Ya? Eso quiere decir que la empresa, el contribuyente, no ha podido sustentar que su gasto es real. Siguiente, se usó medios de pago. Nosotros, a partir de los 3.500 soles o de los $1.000, tenemos que bancarizar los pagos, ¿ya? De repente yo tengo que pagarle a mi proveedor 10.000 soles. ¿Ya? Yo no puedo pagarle los 10.000 soles en efectivo, no puedo llevar en una maleta, no sé, en una bolsa 10.000 soles y entregarle, ¿ya? No puedo hacer eso porque tributariamente me desconocerían el gasto, ¿ya? Ese gasto ya no sería aceptado para fines tributarios, ¿ya? El uso de medios de pago consiste en bancarizar los pagos, ¿ya? De repente por transferencia, por depósito, por cheques, ¿ya? Todo ese tipo de medios de pagos. Cuando el importe es a partir de 3.500 soles o $1.000, ¿ya? Ahí vamos a tener que utilizar medios de pago. No podemos pagar en efectivo. Siguiente regla, y muy importante, se adquirió a valor de mercado, ¿ya? Esta regla, si bien es cierto, principalmente se aplica entre empresas que son relacionadas,
¿ya? También se va a aplicar en las demás empresas, ¿no? ¿Qué ocurre? De repente nos cae fiscalización y se revisa, ¿no? Y encuentran laptop por 10.000 soles, ¿ya? Y dice, ¿qué? 10.000 soles una laptop, ¿no? Está revisando. ¿Y qué hace la SUNAT? Ah, ya voy a revisar, a ver, esta laptop, las características, y va a la tienda y encuentra que en la tienda esa laptop tiene un valor de 3.000 soles, ¿ya? Y en mi contabilidad está como 10.000 soles, ¿ya? ¿Estará a valor de mercado o no? Entonces, esta regla es principalmente con la finalidad de que no se infle el gasto, ¿ya? Yo puedo tener de repente, ¿no? Adquirimos un televisor, ¿ya? Para el personal, ¿ya? Para colocar en el área de refrigerio del personal, le hemos comprado un televisor. Y revisamos televisor 5.000 soles, ¿ya? Entonces la SUNAT dice, pero este televisor 5.000 soles, entonces lo que hace es revisa en las tiendas, ¿no? Vamos a revisar en las tiendas cuánto es su valor de este televisor y encuentran que ese televisor lo venden a 1.000 soles, pero está como gasto en mi contabilidad por 5.000 soles, ¿no? Entonces, ¿está a valor de mercado? No, no está a valor de mercado. Ya esto es importante también tenerlo en cuenta. ¿Con qué finalidad principalmente? Con la finalidad de que no se infle el gasto. Porque hoy día nosotros hemos visto, mucho se ve, vendedores de facturas, ¿no? Te venden facturas con la finalidad de que tú bajes tu gasto, de que tú bajes tu IGB, entonces ahí te venden facturas. Entonces esta regla de valor de mercado en cierto modo busca combatir ese tipo de prácticas, ¿no? Esto y la fehaciencia, ¿ya? Porque de repente tú compras una factura, ¿ya? Pero ya hemos indicado que no basta la factura para sustentar el gasto, ¿no? Se tiene que tener la mayor cantidad de documentación posible. Siguiente regla general, ¿es gasto o es costo? ¿Ya? Esto también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que si es gasto o si es costo. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto? ¿Ya? Vamos a ir al Excel. Supongamos, ¿ya? Tenemos un caso aquí. Compra de mesa. Valor, vamos a colocarle 2.000 soles. Valor 2.000 soles. Listo. Aquí cabe hacernos una consulta. ¿Cómo registro esta compra de mesa a un valor de 2.000 soles? Yo tengo dos opciones. Opción 1, opción 2. ¿Ya? Opción 1 lo registro como gasto. Cuesta 65, contra cuenta 46. ¿Ya? Esa es mi opción 1, lo registré como gasto, 2.000 soles. Cuenta 65 y la contrapartida, la cuenta 46. Listo. Y la opción 2, lo registro como activo fijo. Cuenta 33 contra cuenta 46. Ahorita yo no voy a tomar en cuenta el IGB. Ya vamos a olvidarnos un rato del IGB. Directo 65-46 y la opción 2, 33 contra 46. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos registros que yo he hecho? Independientemente de que si uno está bien o si uno está mal, ¿cuál es la incidencia que tiene? ¿Ya? Yo tengo mi estado de resultados. Ya nosotros sabemos que es por 2.000 soles. 2.000 soles aquí y 2.000 soles aquí. ¿Ya? Entonces yo supongamos que he tenido ventas por 2.500 soles. ¿Ya? 2.500 soles. Ahora aquí va mi tema, gastos. ¿Ya? Si yo realizo mi cálculo en base a la opción 1, ¿de cuánto es mi gasto? De 2.000 soles. 2.000 soles aquí. Mi gasto también es de 2.000 soles. ¿Cuánto es mi utilidad? Mi utilidad es ventas menos gastos, es 500 soles. ¿Cuánto es mi impuesto a la renta? Ya sabemos que es el 29.5%, me ayudo del Excel. 500 por 29.5%, ¿cuánto sale? 146, bueno, la SUNAT lo redondea a soles, 148 soles. Eso es mi estado de resultados, opción 1. Ahora, vamos a la opción 2. Tengo igual ventas 2.500 soles.
¿De cuántos son mis gastos? Ojo que ahora estamos revisando la opción 2. Se ha registrado esa mesa, que es por valor de 2.000 soles. Se ha registrado la mesa en la cuenta 33. ¿Ya? Yo tengo gasto, ¿no? Tengo gasto aquí, no hay gasto. Esto es costo. Este es costo y aquí sí es gasto. Entonces, ¿hay gasto? No, no hay gasto. Cero. ¿Cuánto es mi utilidad? 2.500 soles. $2.500. ¿Y cuánto es mi impuesto a la renta? El 29.5% de esto. Ya sabemos que impuesto a la renta se redondea a soles. ¿Cuánto sale? 738. Entonces ahí está la diferencia. En un primer caso yo consideré esa mesa como gasto y tuve una utilidad de 500 soles y un impuesto a la renta de 148 soles. Y en el segundo estado de resultados tuve ventas por 2.500 soles, gasto 0, utilidad 2.500, impuesto a la renta 738. ¿Ya? Entonces ahí está la importancia de que yo considere un registro como costo o como gasto. ¿Ya? Ahora aquí cabe hacernos la consulta, la duda. ¿Esta compra de mesa es gasto o es costo? ¿Está bien este primer registro, 65 contra 46? ¿O está bien el segundo registro, 33 contra 46? ¿Cuál está bien, el primero o el segundo? Claro, correcto, como nos indica, el que está bien es el segundo, porque una mesa es un activo fijo. Por más de que no tenga un valor tan considerable una mesa, ¿no? 2.000 soles, pero es un bien que me va a durar por un periodo mayor a un año. No creo que esa mesa se desgaste en menos de un año. Entonces, por lo tanto, es un activo fijo que debe estar parte del costo, ¿no? Ahora, otra pregunta que aquí nosotros nos realizaremos es, ya, pero esto está en el costo, entonces, ¿y esto cuándo va a entrar en mi cálculo? ¿No? Porque esto está en el costo, en una cuenta 33, ¿en qué momento se convierte en gasto? Vía depreciación, ¿no? Hay que tener en cuenta que los activos fijos se deprecian y al depreciarse ahí se reconoce el gasto, 68 contra 39, ¿cierto? Pero va a ir yéndose al gasto gradualmente a medida se va depreciando. De repente esta mesa tiene una vida de 5 años, entonces 5 años se irá consumiendo estos 2.000 soles. Entonces esa es la diferencia de gasto y costo. ¿Ya? Si nos vamos a nuestro plan contable, ¿qué cuentas son de costo? Principalmente en el elemento 2 y el elemento 3. Ya esas son las cuentas de costo. Igual si yo compro mercadería, ¿no? Mercadería por 100 soles, ¿esa mercadería es directamente gasto? No, no es gasto, está en la cuenta 20. ¿Cuándo se vuelve en gasto una mercadería? ¿No? Al inicio es costo. ¿En qué momento se vuelve gasto? Cuando yo vendo esa mercadería. Porque yo al vender la mercadería aparece lo que conocemos como el costo de ventas. Ahí recién aparece la cuenta 69. Ahí es cuando el costo pasa a convertirse en gasto. ¿Ya? Entonces, el gasto tiene efecto inmediato, ¿cierto? Directo, ¿no? Aquí está, gasto directo a estado de resultados. En cambio, el costo no tiene efecto inmediato. Entonces ahí está la importancia de que nosotros consideremos correctamente si es gasto o si es costo, porque si nosotros usamos erróneamente un criterio, ya lo que va a ocurrir es esto, ¿no? Generé un menor impuesto a la renta. ¿Ya? Y ahí al toque la SUNAT va a saltar, ¿no? Ya, generaste menos impuesto a la renta, entonces me pagas la diferencia y encima tú pagas tu multa, ¿ya? Tu multa por calcular menos impuesto a la renta, que es el 50% del tributo omitido, ¿ya? Y si te cae en fiscalización, ¿no? Varios años después, correrán intereses por todo el tiempo que tú no pagaste ese impuesto a la renta de más, ¿ya? Entonces ahí está la importancia de que sea costo o que sea gasto, ¿no? Y es también una regla general que se aplica a todos los gastos. Y por último,
última regla general es si este se ha devengado, ¿ya? Nosotros tenemos lo que se conoce como el principio del devengo. ¿En qué consiste el principio del devengo? ¿Ya? Un gasto, un ingreso se reconoce en qué momento, cuando ocurre, independientemente de la fecha de cobro o pago. Supongamos que hoy día yo contrato un servicio de limpieza, ¿ya? Ya, yo soy un restaurante, ya somos un chifa, ¿ya? La empresa es un chifa, ¿ya? Nosotros sabemos que hoy en día, producto de la pandemia, estamos con muchos protocolos, ¿ya? Entonces, uno tiene que estar constantemente desinfectando el local, las instalaciones. Entonces, yo contrato un servicio de fumigación y desinfección. Hoy día realizan el servicio, hoy día mismo realizan el servicio, hoy día estamos 8 de junio, entonces 8 de junio realizan la fumigación del local. Pero yo recién voy a pagar por este servicio en la quincena de julio, ¿ya? Entonces, ¿cuándo ocurre el servicio? Hoy día ha ocurrido el servicio porque hoy día han fumigado, por lo tanto, hoy día ocurrió el servicio, entonces hoy día devengó el gasto, ¿ya? Es decir, ha devengado hoy día, ya se pagará el 15 de julio, pero en el mes de junio ha devengado ese gasto. Entonces, esa también es la importancia del devengado. No solamente se utiliza para registrar en materia contable, sino también en materia tributaria. Ahora, nosotros vamos a ver que no siempre en materia tributaria se aplica el principio del devengado, ¿ya? Por eso aquí colocamos ver excepciones, porque también tributariamente existe el principio del percibido, que ahora también lo vamos a explicar, ¿ya? Pero en regla general hay que respetar el devengo. Devengó el servicio, devengó ese gasto, entonces hay que registrarlo. No devengó, entonces no hay que registrar el gasto, ¿ya? Importante tomar en cuenta, estas son las 6 reglas generales. ¿Por qué reglas generales? Porque se aplican a todos los gastos. Todos los gastos tienen que cumplir con estas reglas, ¿ya? Un poco profundizando en el principio de causalidad, que es la primera regla general que tenemos aquí, es causal, ¿ya? Tiene otras subreglas. Y hemos dicho que para que un gasto sea causal, tiene que ser un gasto necesario para la empresa, ¿ya? Para que un gasto sea necesario, adicionalmente tiene que cumplir estas características. Sea un gasto normal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que hablamos de una empresa de transporte, ¿ya? La empresa de transporte será normal que tenga muchos gastos por combustible, claro, ¿no? Porque constantemente está movilizando sus unidades, entonces va a tener mucho gasto producto de compra de combustible, ¿no? Combustible en grifos, etcétera. Ahora, ¿será normal que una empresa de asesoría contable tenga gastos elevados en combustible? Creo que no va a ser normal. Entonces ahí está, la normalidad se asocia con la actividad económica de cada empresa, ¿no? Una empresa de asesoría no va a tener los mismos gastos que una fábrica, ¿no? Entonces ahí está, ese gasto es normal para esa empresa, hay que revisar eso. Siguiente, razonable, ese gasto es razonable, ¿no? Y este criterio de razonabilidad se asocia con el valor de mercado, ¿no? Es razonable que tengamos una laptop por un valor de 20.000 soles, no es razonable. Entonces, eso hay que ver, la razonabilidad. Siguiente, proporcionabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Nuestros gastos tienen que ser proporcionales con nuestros ingresos. De repente yo soy una empresa que vende al mes 1.000 soles. Ya, sin embargo, yo contrato un servicio de contabilidad, ya asesoría contable por 900 soles. ¿Es proporcional? ¿No? O sea, 900 soles por un servicio cuando yo solamente tengo ingresos de 1.000 soles. No es proporcional. Entonces hay que ver también esta característica. Los gastos tienen que ser proporcionales con los ingresos, ¿ya? Y se entiende que si una empresa tiene más ingresos, también tiene que tener más gastos. Y viceversa, si una empresa tiene menos ingresos, debe tener menos gastos. Esta regla de generalidad que se aplica a los gastos de personal, ¿ya? ¿En qué consiste esta regla de generalidad? Lo que yo gasto en un trabajador, tengo que gastar en el resto de trabajadores, ¿ya? Supongamos que nosotros
compramos para los trabajadores que tienen cumpleaños, ¿ya? Les compramos una torta, ¿ya? Una torta y un pequeño regalo. ¿Qué ocurre? Nosotros, basándonos en este principio de generalidad, ¿ya? Esa torta que se le compra al trabajador se debe de entregar a todos los trabajadores, ¿ya? Yo no puedo entregar la torta a un solo trabajador, ¿ya? Sino yo debo de entregar a todos los trabajadores. En eso consiste la generalidad. Se tiene que aplicar a todos los trabajadores, ¿ya? No es que yo compro una torta a un trabajador y a los demás no les compras en sus cumpleaños. Entonces no has cumplido con el criterio de generalidad. Entonces ese criterio de generalidad, importante tomarlo en cuenta para lo que corresponde a los gastos de personal, ¿ya? Son 4 características adicionales que tiene el principio de causalidad, ¿no? Que hemos comentado aquí también el principio de causalidad. Aquí hay cuatro características adicionales a este principio. Ahora sí, pasamos de las reglas generales a las reglas específicas, ¿ya? Habíamos dicho que se les dice reglas generales porque se aplican a todos los gastos, ¿ya? Se entiende que si yo digo ahora reglas específicas, son reglas que no se aplican a todos los gastos, sino solamente a un determinado gastos, ¿no? Algunos gastos especiales, ¿ya? Por eso se le dicen reglas específicas, no se aplican a todos los gastos. Listo, y aquí tenemos ya gastos recreativos. Cuando hablamos de gastos recreativos, son gastos que se enfocan en el personal, ¿no? Por ejemplo, celebrar el cumpleaños a los trabajadores, ¿ya? Por ejemplo, hacer una fiesta de fin de año. Otro ejemplo serían las canastas navideñas que se entregan en diciembre, ¿no? De repente también algunos entregan obsequios por el Día del Trabajo, que hace poco pasó, ¿ya? Todo ese tipo de gastos son recreativos, enfocados en el personal. ¿Es un gasto aceptado para fines tributarios? Sí, ya hemos visto que debe de cumplir con la regla de generalidad, es decir, aplicarse a todos los trabajadores. Y adicional a ello hay un tope de máximo de gastos, ¿ya? Lo máximo que yo puedo tener por gastos recreativos es 40 UITs. La UIT año 2021 es de 4.400 soles. ¿Cuánto será 40 UITs? 176.000. Entonces, el tope máximo de gasto será 176.000 soles o 5% de los ingresos netos, ¿ya? Esos son mis límites. ¿Qué límite voy a tomar? 176.000 o 5% de los ingresos netos, el menor, ¿ya? De repente el 5% de mis ingresos netos es 200.000. Entonces 200.000 es mayor que 176.000. Entonces tu tope va a ser 176.000. De repente el 5% de mis ingresos netos es 50.000. Entonces tú vas a tomar esos 50.000. ¿Ya? Entonces en eso consiste este tope. ¿Ya? Los gastos recreativos sí son gastos aceptados, pero están sujetos al límite. Yo no puedo excederme de este límite, ¿ya? Lo máximo 176.000 o 5% de los ingresos netos. Tengo que comparar ambos y el menor será mi límite, ¿ya? Siguiente, gastos de representación. Y los gastos de representación se asocian con los clientes. Si los gastos recreativos se asociaban con el personal, ahora los gastos de representación se van a asociar con los clientes, ¿no? Lo que les comentaba de esa empresa que nada más tenía un cliente, ¿no? Pero ese cliente sostenía la empresa. Entonces, yo les había mencionado ese regalo de la camioneta. Ya, ese regalo de la camioneta es un gasto enfocado en su cliente, por lo tanto es un gasto de representación. Otro ejemplo son se le entrega a veces presentes, ¿no? Por Navidad a veces le entregamos a nuestros clientes vinos, ¿no? De repente vinos, panetones, etcétera, ¿ya?
todo ese tipo de gastos que se enfocan a los clientes también son gastos de representación, ¿ya? Entonces, en eso consisten los gastos de representación. ¿Son gastos aceptados para fines tributarios? Sí. La diferencia es que están sujetos al límite. Ya, yo no puedo excederme de 40 UITs, que es 176.000, o del 5% de los ingresos netos. Ya, ese es mi tope. Entonces, importante tener en cuenta ello. ¿Ya? Recreativos, enfocados en el personal; representación, enfocados en los clientes. Depreciación del activo. Aquí yo coloqué un caso, ya, en el que habíamos puesto que se adquiere una mesa por 2.000 soles, ¿cierto? Ya, y habíamos indicado que esto es costo, no es gasto. Ahora, tributariamente, si bien es cierto, contablemente no existe un monto mínimo para que yo considere si es costo o es gasto. De repente una silla me costó 20 soles. Y esa silla es un activo fijo porque yo la voy a usar por un periodo mayor a un año, pero su valor es nada más de 20 soles. Entonces, nosotros hemos visto que en la contabilidad, en el marco conceptual, que es norma contable, existe la materialidad. Es material, esos 20 soles son materiales para la empresa, entonces como no son materiales, directo al gasto, ¿no? Igual, ¿no? Compra lapicero, un sol. Ese un sol es material para que tú lo consideres como costo. No es material, entonces directo al gasto. Ese es el criterio contablemente. No se ha establecido un monto mínimo para que uno considere costo, pero sí se ha establecido la materialidad. Ya depende de cada empresa si es que es material o no es material. Ahora, tributariamente sí se ha establecido un monto. ¿De cuánto es el monto tributariamente para que uno opte por considerarlo como activo fijo? Aquí lo tenemos. 1/4 de UIT. Si el activo fijo es menor a 1/4 de UIT, que sería 1.100 soles, puedes directo mandarlo al gasto. Mi caso, la silla, me costó 20 soles, pero es un activo fijo. Contablemente ya no es material, lo mando al gasto. Ahora, tributariamente también es gasto, porque aquí dice, ¿no? Si es menor a 1/4 de UIT, tú puedes mandar directo al gasto ese activo fijo, ¿ya? Tributariamente eso nos han establecido. Gastos con boletas de venta, ¿ya? ¿Qué ocurre? ¿Ya? Yo también había mencionado que los gastos deben estar sustentados en comprobantes de pago, ¿ya? Eso es como mínimo. ¿Ya? Importante, y se recomienda que se tenga adicional al comprobante de pago otra documentación que permita que nosotros cumplamos con la regla de fehaciencia. Ahora, ¿qué ocurre con los gastos de boleta de ventas? ¿Ya? ¿Son gastos aceptados para fines tributarios? Sí, pero deben de cumplir dos requisitos. Primer requisito, estas boletas deben ser emitidas por contribuyentes del nuevo RUS. ¿Ya? Dentro de norma tributaria vamos a encontrar regímenes tributarios, ¿ya? Entre estos regímenes tributarios se encuentra el nuevo RUS, que es un régimen enfocado en los pequeños negocios, ¿ya? La característica que tiene este régimen nuevo RUS es que ellos nada más pueden emitir boleta de venta, ¿ya? Entonces, como ellos nada más pueden emitir boleta de venta, si yo tengo gastos por boleta de ventas, tienen que ser de estos contribuyentes del nuevo RUS. ¿Qué ocurre? De repente yo tengo un gasto en boleta de venta, pero la empresa que me emitió la boleta de venta podía emitir factura. Entonces automáticamente es un gasto no aceptado. Ya eso es importante tener en cuenta. La boleta de venta solo es aceptado si es que es emitido por un contribuyente del régimen nuevo RUS. Ahora, si es que se cumple con ese criterio de que sea emitido por un contribuyente del nuevo RUS, está sujeto al límite, y ese es el segundo requisito. Lo máximo como gastos por boleta de ventas que se pueden tener es 200 UITs, 880.000, considerando la UIT 2021, o el 6% del monto total de comprobante de pago en el registro de compras con derecho a usar crédito fiscal. ¿Ya? Entonces,
El monto es o bien es 880.000, que son 200 UITs, o será el 6% del monto total que tengamos en nuestro registro de compras. ¿Ya? Ese monto total sin considerar la boleta de venta. Ya, le saco el 6% y ahí me va a salir un monto. ¿Cuál es mi tope máximo? El menor de los dos. ¿Ya? Si el 6% es 1.000.000, entonces el menor va a ser lo máximo, 880.000. Y si el 6% es 500.000, como es menor, entonces lo máximo como gasto por boleta de venta será 500.000. Y entonces ahí está, ya, esos son los dos topes que vamos a tener. O es 200 UITs o es el 6% del monto que esté en nuestro registro de compras que den derecho a usar crédito fiscal. ¿Y qué es el crédito fiscal? Es el IGB compras. En otras palabras, el 6% de todos los comprobantes que tengamos en nuestro registro de compras que estén grabados con IGB. Ya, eso es. Siguiente, el tema del costo de vehículos. ¿Ya? Nosotros, el hecho de tener un vehículo implica gastos adicionales. ¿Qué gastos adicionales genera un vehículo? Por ejemplo, combustible, ¿no? Principalmente combustible, porque un vehículo no puede movilizarse sin combustible. Entonces, el principal gasto que va a generar un vehículo es el combustible. ¿Será el único gasto que va a generar un vehículo combustible? No, también está el tema del mantenimiento, revisiones técnicas, el SOAT. Si se malogra hay que llevarlo al mecánico. Todo ese tipo de gastos van a generar los vehículos. Ahora, tributariamente se ha establecido un tope máximo que se puede tener, que puede valer este vehículo, ¿ya? El costo máximo que puede tener este vehículo. Pero este tope, que es de 26 UITs, es solamente para los gastos, para los vehículos que se destinan a operaciones de dirección, ¿ya? Yo, por ejemplo, de repente tengo un camión, y ese camión lo utilizo para distribuir mis productos. ¿Ese camión es un vehículo? Sí, es un vehículo que se destina a operaciones administrativas o de dirección. No, porque este vehículo está enviando productos, ¿no? Su función es distribución, entonces tiene una función operativa. Pero cambia la figura cuando nosotros adquirimos un vehículo y ese vehículo lo entregamos al gerente de la empresa. ¿En qué cambia? Que ahora este vehículo que yo le entregué al gerente de la empresa va a cumplir función administrativa. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, en los gastos de los vehículos que cumplen función administrativa. Solo estos vehículos tienen que tener un costo máximo de 26 UITs. ¿Ya? ¿Cuánto es 26 UITs? 114.400, ¿no? Un monto considerable, ¿vale? Entonces, el máximo costo que puede tener un vehículo destinado a función administrativa es de 114.400. ¿Y qué ocurre si yo me excedo de este monto? Si te excedes, todos los gastos asociados a ese vehículo van a ser gastos no aceptados. Hemos hecho ejemplo, el principal, el combustible. Luego las revisiones técnicas, el SOAT, los mantenimientos, todo ese tipo de gastos ya no van a ser aceptados si es que el costo de vehículo supera las 26 UITs. Siguiente, con respecto a la depreciación. ¿En qué consiste la depreciación? La depreciación consiste en un activo fijo, ya los activos fijos tienen una vida útil. A medida va transcurriendo la vida útil de este activo, se va depreciando. Entonces, la depreciación se podría decir que es el consumo de la vida útil de un activo fijo. ¿Ya? Contablemente, nosotros depreciamos un activo fijo tomando en cuenta la NIC 16. ¿Ya? La NIC 16 ha establecido que se deprecie el activo fijo en base a la vida útil que tenga este activo fijo. ¿Y qué es la vida útil del activo fijo? Yo tengo que estimar por cuántos años voy a utilizar ese activo. De repente estimo que voy a utilizarlo por 10 años. Entonces deprécialo 10 años. De repente estimo que voy a utilizarlo 5 años. Entonces deprécialo por 5 años. Eso es contablemente. Tributariamente cambia la figura.
Tributariamente tenemos que irnos al artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, y lo que ocurre aquí es que tributariamente es establecido tasas de depreciación máximas, ¿ya? Yo no puedo depreciar un activo fijo más de lo que me impide la ley del impuesto a la renta. ¿Qué nos dice? Ganado de trabajo y reproducción máximo 25%. Ya, entonces, si yo contablemente lo deprecio al 50%, ya no va a ser válida ya no va a ser válido ese exceso de depreciación. Importante tener en cuenta ello. Ya, lo máximo que puedo depreciar tributariamente es 25%. Vehículos de transporte terrestre, 20%. ¿Ya? 20%, lo máximo. Entonces, de repente yo mi vehículo lo deprecio al 50%, solo 2 años. No, tributariamente nada más es 20% el gasto. Porque hay que tener en cuenta que la depreciación sí es gasto, ¿ya? Maquinaria y equipo utilizados para actividades mineras, 20% de depreciación máxima para fines tributarios. Equipos de procesamiento de datos, como la computadora, máximo 25%. Maquinaria adquirida a partir de 1991, 10%. Y otros bienes del activo fijo no mencionados en los puntos anteriores serán 10%. Entonces, tributariamente se nos ha establecido estas tasas máximas. Yo no puedo exceder de estos montos, ya, eso tomarlo en cuenta. El artículo 22 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Ya, siguiente. Hay que nosotros tener en cuenta que el 10 de mayo del 2020, cuando nos encontramos en una etapa de la pandemia, ¿no? Estábamos en una cuarentena rígida, en mayo del año pasado. Ya pasó más de un año y hoy en día ha mejorado la situación, ¿no? Hemos sido muy golpeados por la pandemia, pero ha mejorado la situación. Incluso ya estamos vacunando, ¿no? Estamos vacunando a un buen ritmo. Ya, ahora, lo que ocurrió en el 2020 es que salió el decreto legislativo 1488 que permite la depreciación acelerada. ¿Ya? ¿Por qué es importante que nosotros tomemos en cuenta este decreto legislativo? Porque nos permite que nosotros utilicemos tasas de depreciación elevadas. ¿Ya? Y nosotros sabemos que la depreciación es gasto. Por lo tanto, más tasa de depreciación, más gasto. ¿Ya? Y si tengo más gasto, pago menos impuesto a la renta. Entonces, ahí la importancia de aplicar esta depreciación acelerada. Edificios y construcciones, conforme al artículo 22 de la ley del impuesto a la renta, la tasa de depreciación máxima es del 5%, ¿ya? Pero conforme a lo que nos indica este decreto 1488, yo puedo depreciarlo a un 20%, es decir, 4 veces, ¿no? 4 veces más de lo que se deprecia, ¿ya? Pero el requisito es que la construcción se inicie desde el 1 de enero del 2020, ¿ya? Y que al 31 de diciembre del 2022 tenga un avance del 80%. ¿Puedo iniciar la construcción hoy? Sí, pero lo importante es que al 31 de diciembre del 2022 esté avanzada al 80% la construcción. Si es así, ese activo fijo, en este caso construcción, se podrá depreciar a la tasa del 20%. Listo. Ahora, eso es para construcción, ¿no? Si yo construyo mi propio edificio. ¿Y qué ocurre si es que yo me compro ya el edificio listo, ¿no? Listo para utilizarlo? Si es que tú te compras el edificio o el inmueble entre los años 2020, 2021 y 2022, vas a poder aplicar la depreciación del 20%. Entonces, hay dos casos. Uno, yo mismo construyo mi edificio. No necesariamente la misma empresa tiene que construir el edificio, ¿no? De repente contrata a terceros para que construyan el edificio, ¿ya? Pero estás mandando a que construyan para ti ese edificio. La figura cambia si es que yo me compro un inmueble ya hecho, ¿cierto? Entonces cambia la figura. Entonces ahí están los dos casos. Se puede aplicar la depreciación del 20%.
Tenemos equipo de procesamiento de datos, por ejemplo la computadora, si se adquiere en los años 2020 y 2021, se puede depreciar a una tasa del 50%. Es decir, nada más en 2 años ya se depreció esa computadora. Pero se tiene que haber adquirido en los años 2020 o 2021. O sea, si yo hoy día adquiero una computadora, ¿puedo depreciar a tasa del 50%? La respuesta es sí. Vehículos de transporte terrestre, ya se deprecian actualmente a la tasa del 20%, pero si yo adquiero esos vehículos entre el 2020 y 2021, lo podré depreciar a una tasa de 33.3%. En otras palabras, en 3 años ese vehículo ya estará depreciado. ¿Ya? Vehículos híbridos o eléctricos actualmente se deprecian a la tasa del 20%, pero si yo los adquiero entre los años 2020 o 2021, yo podré depreciarlo a la tasa del 50%. ¿Ya? Entonces, ahí está. Importante tener en cuenta eso porque todavía es aplicable para este año 2021. Ya, si cuando pasemos al año 2022, ahí sí solamente vamos a fijarnos en el caso de edificios y construcciones. Ya, esto nada más que es para el año 2020 y 2021, equipo de procesamiento de datos, maquinaria y equipos, vehículos de transporte terrestre, vehículos híbridos. Ya, importante ello. Ya, ahora, nosotros vamos a revisar este caso práctico. ¿Ya? Para salir un poco de lo teórico, ¿ya? Y reforzar lo que hemos venido revisando. ¿Qué nos dice este caso práctico? ¿Ya? Dice la empresa Sagitario S.A. por el ejercicio 2020 ha obtenido una utilidad contable de 500.000 soles. De la revisión de los asientos, el auditor tributario ha observado las siguientes operaciones. Entonces comenzamos aquí. ¿Qué empresa tenemos? Empresa Sagitario S.A. Listo. Dice, tenemos utilidad contable. ¿De cuánto es la utilidad contable? De 500.000. De aquí vamos a partir, ¿ya? De nuestra utilidad contable. A esa utilidad contable nosotros vamos a hacerle modificaciones. Vamos a agregar o vamos a quitar gastos. ¿Ya? ¿Ello con qué finalidad? Con la finalidad de nosotros llegar a nuestra utilidad tributaria, que va a ser la base imponible para calcular nuestro impuesto a la renta. Ya, entonces vamos a revisar. Dice, punto A, ha provisionado como deuda incobrable 25.000 soles una factura emitida a su empresa vinculada. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Deuda incobrable. Listo. Nosotros en el plan contable hemos visto que existe una cuenta 19. ¿Qué denominación tiene la cuenta 19? Es provisión, estimación de cuentas de cobranza dudosa. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se utiliza esta cuenta 19? ¿No? Para los casos en que hay altas probabilidades de que yo no cobre determinada deuda, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿No? Justo ahora que muchas empresas, ¿no? han entrado en crisis, ¿ya? De repente nosotros le vendíamos a una empresa, ¿ya? Le vendíamos al crédito encima, y esta empresa se ha visto afectada por la pandemia, y entonces no tiene los fondos para pagarnos. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Yo tengo que estimar que ya no me va a pagar esa empresa. Entonces hago mi asiento de estimación de cobranza dudosa. ¿Cómo es el asiento? Cuenta 68 contra cuenta 19. Es gasto. Si es gasto, ya sabemos que tiene efecto en la utilidad. Ahora, contablemente, si nosotros queremos ir a la norma contable que regula la cobranza dudosa, tendremos que ir a la NIF 9. ¿Ya? Eso es lo contable, contablemente. Contablemente, ¿cómo nosotros
cómo nosotros registramos la cobranza dudosa. Ya dice hay que aplicar las pérdidas esperadas. Entonces nosotros tenemos que estimar qué porcentaje de la cuenta por cobrar que tenemos no nos van a pagar. ¿Ya? Ese porcentaje nosotros realizaremos el asiento 68 contra 19, ¿no? Cada empresa ya sabe más o menos qué porcentaje no cobra, ¿no? De repente el 2%, 1%, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos ya de empresas que tienen un volumen elevado de ventas y realizan ventas al crédito, ¿no? Por ahí siempre van a aparecer algunos clientes que no nos paguen, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? El principal motivo es que haya quebrado esa empresa, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí aplicaremos eso. Ese es el criterio contable. Ahora, y lo tributario, tributariamente hay varios requisitos que se debe cumplir. ¿Qué requisito se debe cumplir? Uno, que la deuda esté vencida. ¿Ya? Si yo vendí a una semana, venció en una semana, ¿no? Una semana ya pasaron 10 días, ya venció. ¿Ya? Eso es que la deuda esté vencida. ¿Qué más? ¿Ya? Adicional a que la deuda esté vencida, yo tengo que realizar las gestiones de cobranza. ¿Ya? Mandar correos, llamadas, enviar cartas, etcétera, ¿no? Ojo que todo esto tiene que estar debidamente sustentado. Ya hemos visto el principio de fehaciencia, ¿no? El principio de fehaciencia consiste en que nosotros demostremos con documentación que el gasto es real. ¿Ya? Y este tipo de requisitos también se deben de sustentar, ya que son necesarios para reconocer este gasto. Ya listo, haber realizado las gestiones de cobranza, y lo otro es que mi cliente tenga dificultades financieras. Ahora, ¿cómo nosotros podemos determinar que un cliente tiene dificultades financieras, ¿no? El mismo hecho de que no nos esté pagando es uno de los sustentos de que está pasando por dificultades financieras, ¿ya? Ahora, adicional a ello, ¿de qué otra forma puedo demostrar que tiene dificultades financieras? De repente si está en Infocorp, ¿no? Entró a Infocorp, ¿no? Uno entra a Infocorp cuando no está pagando sus deudas, ¿no? Te reportan, a la persona que tú le debes, te reportan y entras a Infocorp. Entonces ahí también asumes que si entró a Infocorp, ¿no? No paga sus deudas, es porque está teniendo dificultades financieras. ¿Ya? Ahora, yo me puedo saltear estos tres requisitos. ¿En qué caso? Ya si la deuda tiene más de un año vencida. Si la deuda tiene más de un año vencida, yo me puedo saltar estos tres requisitos, ¿no? Deuda esté vencida, etc. ¿Ya? La deuda ya venció más de un año, entonces ya puedes hacer el asiento de cobranza dudosa, ¿no? Si ya más de un año que no me paga, ya difícil que me pague alguna vez. ¿Ya? Entonces ahí está. Eso es con respecto a la deuda incobrable. ¿Ya? Ahora, adicional a ello, hay que colocar aquí una nota. ¿Ya? Una nota. No se puede, ¿ya?, provisionar deudas garantizadas. ¿Qué ocurre, no? De repente esa deuda tiene garantía, ¿no? Ha sido garantizada, ¿no? Te garantizan con algo, ¿no? Con un bien, etcétera, ¿no? Esto mucho hacen los bancos, ¿no? Los bancos cuando nos hacen un préstamo, los bancos siempre nos hacen una evaluación, ¿no? Por ejemplo, las hipotecas, ¿no? Préstamo hipotecario. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos que garantizar ese préstamo con un inmueble. Si no le pagamos al banco, ¿qué pasa? Se lleva el inmueble, ¿ya? Entonces, si la deuda está garantizada, no se puede hacer la provisión de cobranza dudosa. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Tampoco se puede hacer de deudas de empresas vinculadas. ¿Ya? Si es una empresa que está vinculada, ¿ya?, tampoco podemos hacer el asiento de provisión
de cobranza dudosa, ¿ya? ¿Y qué es una empresa vinculada? ¿Ya? El criterio es el 30%. ¿El 30% de qué? ¿No? Del patrimonio. Si una empresa es dueña del 30%, ¿no? Del 30% a más, ¿no? Porque puede ser 50, 60, 70, ¿ya? Ambas empresas son vinculadas, ¿no? No una, sino ambas empresas ya son vinculadas. Entonces, ese es el criterio para determinar si las empresas son o no son vinculadas. ¿Cuánto es? El 30%. Listo, ahora sí, ya hemos explicado con respecto a la deuda incobrable, su tratamiento contable y su tratamiento tributario. Ahora vamos aquí. Dice, ha provisionado como deuda incobrable 25.000. Ya sabemos que esa provisión está en una cuenta 68 y por lo tanto es un gasto. ¿Ya? Una factura emitida a su empresa vinculada. No dice empresa vinculada. Entonces, habiendo leído esa parte, es válido ese gasto para efectos tributarios, ¿no? Esa cuenta 68 que corresponde a una deuda con una vinculada. ¿Ya? La respuesta es no, ¿ya? No se puede hacer asiento de estimación de cobranza dudosa si es que es una empresa vinculada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una adición. ¿Por qué una adición? Yo voy a retirarle gasto. Si yo retiro gasto, ya, si yo retiro gasto, ¿qué ocurre? ¿Ya? Al yo retirar gasto, mi utilidad, ¿qué pasa? Incrementa, ¿no? Yo estoy quitándole gasto, entonces va a incrementar mi utilidad. Es por ello que es una adición. ¿De cuánto es el monto? De 25.000. Entonces, eso yo tengo que adicionar a mi utilidad contable para ir poco a poco determinando mi utilidad tributaria. Entonces aquí vamos a colocar, ¿no? Asiento de cobranza dudosa vinculada le ponemos, ya, para saber que no se puede hacer una asiento de provisión de cobranza dudosa si es que la empresa es vinculada. Siguiente punto. Dice, el 10 de diciembre sufrió un robo de mercadería valorizada en 15.000 soles. A la fecha del cierre del ejercicio, la Policía Nacional todavía no ha concluido su investigación. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Ya dice 10 de diciembre sufrió un robo de mercadería valorizada ¿en cuánto? En 15.000. Ya 15.000. ¿Un robo será un gasto aceptado para fines tributarios? Ya vamos a revisar ello. Colocamos aquí. Cuando nosotros hablemos de robos, eso en la ley del impuesto a la renta lo vamos a encontrar como pérdidas extraordinarias. Ya, pérdidas extraordinarias. ¿Qué abarcan estas pérdidas extraordinarias? Abarcan robos y también abarcan desastres naturales. Ya, desastres naturales. ¿Qué desastres naturales tenemos? Por ejemplo, un terremoto, ¿no? ¿Qué ocurre? Un terremoto de repente destruye una construcción, ¿no? El terremoto es tan fuerte que se destruye la construcción. Nos está generando un gasto. ¿Ya? ¿Qué más? Las lluvias, ¿no? Entre marzo, ¿no? Enero, desde diciembre hasta marzo, hay lluvias torrenciales, ¿no? En toda la zona de la sierra y en la zona de la selva. De repente nosotros tenemos nuestro almacén ahí, cae una lluvia torrencial, ¿no? Y se destruye el techo, ¿no? Y cae sobre unos productos, se malogra, ahí está otro gasto. ¿Qué más? Un incendio, ¿no? Se incendia, se destruye. Todo ello nos genera gastos. ¿Ya? Ahora, para que se ha aceptado un gasto por desastres naturales,
se tiene que tener un informe, ¿ya? Un informe tenemos que tener del desastre, ¿no? Recordando siempre ese criterio de fehaciencia, ¿no? Todo tiene que estar documentado. Hay que documentar qué productos se han destruido, ¿no? Qué daño nos ha creado, ¿no? Hay que sustentar nuestro gasto, ¿no? ¿Cómo yo determino el monto de que el daño que me ha causado ese desastre natural? ¿Ya? Todo eso tenemos que hacer mediante un informe, ¿ya? Y lo otro es sustentar el suceso. Eso sí es muy sencillo, ¿no? Un desastre natural se puede sustentar que ocurrió, ¿no? Con fotos, ¿no? O las noticias del día de repente, ¿no? Si se hace un desastre fuerte, tendrá que salir como mínimo en las noticias. Ya con todo eso nosotros podemos sustentar y ahí va a ser un gasto aceptado por concepto de desastres naturales. Ahora, de desastres naturales pasamos a robos, ¿ya? ¿Qué ocurre? Mucho puede ocurrir, ¿no? De repente a nuestro almacén entran delincuentes y nos roban productos. Ya puede ser un caso. ¿Qué más puede pasar? ¿No? Estamos transportando en nuestro camión nuestros productos y sufren de un asalto, ¿no? Asaltan el camión y nos roban, ¿ya? Nos roban nuestros productos. Ya otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de robo. Ahora, ¿cómo hago que ese robo sea un gasto aceptado para fines tributarios? Ya, para que sea aceptado para fines tributarios, lo primero es la denuncia, ¿no? Ustedes tienen que poner la denuncia, ¿no? Si sufren de un robo, automáticamente, ya, hay que hacer la denuncia, ¿ya? Ahora, eso es lo primero. Lo segundo es, hay que esperar, ya, que se archive, ya, o tenga sentencia. Listo, que se archive o tenga sentencia. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Nosotros, por ejemplo, supongamos que nos roban, ¿ya? Nosotros vamos a presentar la denuncia, ¿no? Iremos a la comisaría y presentamos la denuncia. Esa denuncia tiene que seguir una investigación, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? De repente nosotros estamos caminando por la calle, viene corriendo un ladrón, ¿no? Y ¡fum! Se lleva el celular y se escapa corriendo a toda velocidad, ¿ya? Nosotros vamos a la comisaría y presentamos la denuncia, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que la policía, como no va a poder determinar el culpable, ¿no? Porque es muy difícil, si te roban y se escapan corriendo, es muy difícil encontrar al culpable, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Determina que no es posible continuar con el proceso, ¿no? Porque si no encuentras al culpable, ¿cómo continúas el proceso? Entonces se archiva la denuncia. ¿Ya? Ahí tenemos un caso de archivamiento de denuncia. Y lo otro es que haya sentencia, ¿no? En sentencia ahí encuentran al culpable, sigue su juicio y le sentencian, ¿no? A años de cárcel o la sentencia que pueda tener. Entonces, tenemos que esperar estos dos para que el gasto sea aceptado para fines tributarios. Ya, ahora sí regresamos a nuestro caso. Dice, el 10 de diciembre sufrió un robo de mercadería valorizada en 15.000 soles. A la fecha de cierre del ejercicio, la policía todavía no ha concluido su investigación. ¿Ya? Bueno, sabemos que hay un robo valorizado en 15.000 soles. Dice que la policía no ha concluido con la investigación. Si la policía no ha concluido con la investigación, ¿ya? ¿Existe archivamiento? ¿Existe sentencia? No. Por lo tanto, no es un gasto aceptado para fines tributarios, ¿ya? Tenemos que esperar que tenga o bien archivamiento o bien sentencia. Por lo tanto, tenemos que hacer nuevamente aquí una adición. Ya, colocamos aquí, ¿no? Robo, denuncia en procedimiento, ¿no? Denuncia en marcha, ¿no? Denuncia en trámite mejor, denuncia en trámite. ¿Cuánto es el monto que nos indica el caso práctico? Nos dice que es por 15.000. Ya está, otra adición. Yo al retirar gasto tengo que incrementar mi utilidad. Siguiente punto, dice, al jefe de logística se le entrega diariamente de 30 soles por concepto de movilidad sustentado en la planilla de movilidad.
movilidad. Ahora pasamos aquí, gastos de movilidad. Ya. ¿Qué podemos decir con respecto a los gastos de movilidad? ¿Ya? Nosotros, lo primero que tenemos que ver con respecto a los gastos de movilidad es cómo sustentamos, ¿no? El sustento que tenemos. Se puede sustentar con comprobante de pago, ¿ya? O se puede sustentar, ¿con qué más se puede sustentar? Con planilla de movilidad. Ya. Si sustentamos la movilidad con comprobante de pago, es un gasto aceptado, no sujeto al límite. Ya. Gasto aceptado, no sujeto al límite. Entonces, con factura podemos sustentar de movilidad sin límite, 100 soles, 200 soles al día, no hay problema, porque está sustentado con factura. Ahora, el detalle está con planillas de movilidad, ¿no? Nosotros, ¿qué ocurre? ¿Ya? Bueno, por ahí hay algunos taxistas que se emiten factura, no tienen su RUC y te emiten su factura. ¿Ya? ¿Qué ocurre si nosotros, por ejemplo, vamos a una combi, ¿ya? A una combi? ¿En la combi nos darán comprobante de pago? No tendrán comprobante de pago, ¿no? Incluso ellos no están en la obligación de emitir comprobante de pago. Ya, entonces, ¿cómo hago ahí? Puedes hacer una planilla de movilidad. Ya, entonces, para los casos de que yo quiera sustentar movilidad y no tengo comprobante de pago, yo tengo que elaborar una planilla de movilidad. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? La diferencia aquí es que es un gasto aceptado, pero sujeto al límite. ¿Cuánto es el límite diario? 37,20 céntimos. Ese es el límite diario. Este es el límite diario por trabajador. Listo. Cada trabajador como máximo al día puede sustentar como gasto por movilidad dentro de la planilla de movilidad el monto de 37,20 céntimos. Ahora sí, habiendo dicho eso, vamos a nuestro caso práctico. ¿Qué dice? Al jefe de logística se le entrega diariamente 30 soles por concepto de movilidad sustentado en la planilla de movilidad. ¿Ya? Ahora, dice que es 30 soles. ¿Y cuánto es el límite? El límite es 37,20. ¿Ya? Y para el caso, ¿cuánto ha gastado? 30 soles. ¿Está dentro del rango permitido? Sí, no ha gastado menos del límite diario. Él ha gastado 30 al día y el límite ¿cuánto es? 37,20 céntimos. Entonces, ¿hay alguna observación que hacer? No hay ninguna observación que hacer. Entonces, siguiente punto, no hay observación que hacer. ¿Ya? Entonces es importante tomar en cuenta con respecto a los gastos sustentados en planilla de movilidad, porque es algo muy recurrente, ¿no? Encontrarnos con este tipo de gastos es recurrente. Siguiente punto, punto D, ¿qué dice? Ha obtenido ingresos por Dropbox, ya por 10.000 soles. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del Dropbox. ¿Ya? Ingresos por mandato de ley. ¿Qué ocurre? ¿No? Nosotros vamos a poder tener ingresos que provienen del Estado, ¿ya? Estos ingresos que son por mandato de ley son ingresos no grabados, ¿ya? Ingresos que provienen del Estado por mandato de ley son no grabados. Listo. Ya, ahora, ¿qué ingresos provienen del Estado por mandato de ley? ¿Ya? Porque nosotros, por ejemplo, podemos ser proveedores del Estado.
y esos ingresos no son por mandato de ley, no nada más yo soy proveedor del Estado. ¿Qué ingresos provienen de ley? Los siguientes. Es con V, ¿no? Para impartir tributarios como ya listo. Ejemplos, tenemos el drawback, tenemos, ¿no?, el saldo a favor del exportador. ¿En qué consiste el drawback? ¿En qué consiste el saldo a favor del exportador? No son beneficios que tienen las empresas exportadoras. El drawback consiste en devolverle los aranceles que haya pagado por sus importaciones, ¿ya? En eso consiste el drawback. Y el saldo a favor del exportador consiste en devolverle el IGB que haya pagado, ¿ya? Esos son beneficios que tienen las empresas que realizan exportaciones. ¿Qué otro ingreso proveniente del Estado tenemos? Los intereses. Intereses por devoluciones. ¿Qué ocurre? Supongamos que ustedes presentan mal su declaración, ¿ya? Debían pagar en impuestos 1000 soles, pero como ustedes presentaron mal su declaración, terminan pagando 10.000 soles, ¿ya? ¿Qué ocurre? Hay 9.000 en exceso que yo pagué. Como yo hice un pago indebido, yo voy a solicitar la devolución de ese pago indebido. La SUNAT, desde que yo hice el pago indebido hasta el lapso que me devuelve, tiene que pagarme intereses, ¿ya? La tasa actual está en 0.9%, ¿ya? Entonces, en base a esa tasa, me tendrá que pagar mis intereses por la devolución. ¿Ya? ¿Esos son ingresos? Sí, pero son ingresos por mandato de ley, ¿ya? Otro ejemplo, las amnistías de las municipalidades. ¿Qué ocurre con las municipalidades? ¿No? Las municipalidades en sus campañas, con la finalidad de recaudar, ¿qué hacen? Perdonan multas, ¿no? Perdonan multas, perdonan intereses, etcétera, ¿no? Esas amnistías de las municipalidades son ingresos, ¿no? Porque nosotros tenemos una deuda con la municipalidad, ya sea por una multa, ya sea por un arbitrio, ¿ya? Si esa deuda me perdonan, se genera, ¿qué se genera? Se genera un ingreso. Entonces también es otro ingreso por mandato de ley, ¿ya? Y ahí tendríamos dos principales, ¿ya? ¿Qué características tienen? Que son ingresos no grabados. Si es un ingreso no grabado, yo tengo que retirar de aquí. Ahora, si yo al momento de retirar un gasto incrementa mi utilidad, si yo retiro un ingreso, ¿incrementa o disminuye? Disminuye. Por lo tanto, estaríamos hablando de una deducción. ¿Qué tenemos? Ingreso por drawback. ¿Cuánto es el monto? El monto es, aquí está, 10.000 soles. Listo, 10.000 soles. Siguiente punto. ¿Qué tenemos en el siguiente punto? Ha gastado en el pintado de su local en diciembre 4.000 soles más IGB. El 50% se cancela en efectivo y el saldo con depósito en cuenta del proveedor. Aquí vamos a hablar de la bancarización. ¿Qué habíamos dicho sobre la bancarización? Hablamos del importe de la operación, ¿ya? Si supera 3.500 soles o si supera 1.000 dólares, ¿qué ocurre? ¿Ya? Se tiene que bancarizar. Se tiene que bancarizar. Ya listo. Ahora sí, vamos a analizar este caso. ¿Qué nos dice? Dice, ha gastado en el pintado de su local en diciembre 4.000 más IGB. Ya tenemos aquí, ¿no? Hay un gasto, ¿no? Dice 4.000, su IGB
es el 18%, y el total es 4.720. Ya. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuánto es el monto que debe superar para que se bancarice? Nos dice que debe superar los 3.500 soles o $1.000. Si supera, se tiene que bancarizar. ¿Ya? Ahora, tenemos aquí una factura que es por 4.720 soles. ¿Supera los 3.500 soles? Sí, como supera los 3.500 soles, se tiene que bancarizar. Ya, ahora sí. Dice, el 50% se cancela en efectivo y el saldo con depósito en cuenta del proveedor. Entonces nos dice que se ha pagado en dos cuotas, 50% y 50%. El 50% de aquí y el otro 50% aquí. Este 50% se canceló en efectivo y el otro con depósito en cuenta. Aquí cabría hacernos una pregunta. ¿Ya? ¿Qué pregunta nos tendríamos que hacer ahora? ¿Ya? La pregunta que nos tendríamos que hacer aquí. ¿Se debió bancarizar? Ya sabemos que sí, pero solo se bancarizó el 50%. ¿Ya? Si solo se bancarizó el 50%, solo el 50% será gasto deducible, gasto aceptado para fines tributarios, o el 100% será gasto no aceptado. ¿Qué porcentaje se acepta como gasto y qué porcentaje no? ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que basta que el importe de la operación es el importe total, ¿ya? No es que yo, como he pagado menos de 3.500 soles, ya no bancarizo. No, la bancarización se aplica al importe total, ¿ya? Si el importe total supera los 3.500 soles, así yo lo pague en 10 cuotas, las 10 cuotas se tienen que bancarizar. Aquí se pagó en 2 cuotas y solo una cuota se bancarizó. Como solo una cuota se bancarizó, ¿ya? Es un gasto no aceptado. Se tiene que bancarizar todas las cuotas, ¿ya? Eso para tenerlo en cuenta. Entonces aquí tenemos no gasto no bancarizado. ¿Cuánto es el monto? El monto es de 4.720. ¿Ya? ¿Por qué? El IGB se volvió gasto. ¿Por qué se volvió gasto? ¿Ya? Porque el IGB de una operación que es no aceptada para fines tributarios se convierte en gasto. Por eso nosotros en nuestro plan contable tenemos la cuenta 64. 4.720, ¿ya? Eso también es importante tener en cuenta, ¿ya? El IGB de un gasto no aceptado también se convierte en gasto no aceptado. Sale de la cuenta 40 y se convierte en una cuenta 64.